Vamos a continuar entonces con el programa y vamos ahora a conversar con Sebastián Uchitel, que es licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, pero es doctorado en Ingeniería de Software, está en Inglaterra esto, lo que es importante, el Imperial College de Londres. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigación Científicas, el CONICET, profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires, dirige el Centro de Transferencia e Investigación en Ingeniería de Software, etcétera, 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 etcétera. Realmente un currículum importante, trascendente, y un tema que me ha propuesto que me parece fantástico para conversar. Primero, gracias por venir, Sebastián. Gracias por invitarme. Esto es trascendente para la gente, como por lo menos para enterarse de cómo vienen las cosas y qué se hace. Y el tema es la ingeniería de software como herramienta esencial para el desarrollo económico y social, y también la enseñanza de la programación en las escuelas primarias. Porque ustedes saben que los chicos agarran y mejor que nosotros. Así que hablemos un poquitito de todo esto y la importancia que tiene. Bien, bueno, a ver, para empezar de cero, digamos, el software es un componente esencial de nuestras vidas. Es el cerebro. Aparece en todos los dispositivos que usamos, y los dispositivos que no tienen software probablemente fueron construidos con máquinas que dependen del software para poder construir esos dispositivos. Con lo cual lo usamos de manera constante, ya sea directa o indirecta. Entonces, la capacidad que tiene un país de desarrollar software de alguna manera es una capacidad necesaria para desarrollar cualquier otra cosa. Entonces, por eso me parece que es una herramienta fundamental y una capacidad importante para tener en la Argentina, ¿no? Para que se entienda un poquito qué es la ingeniería de software, que es la herramienta que digo que es importante, por ahí la explicación hay que empezar un poquito más de cero, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo se construye software? Software se construye, básicamente un programador escribe un texto en una computadora, un texto en un programa que se parece mucho a un aplicativo para escribir cartas, si uno quiere, un procesador de palabras, excepto que tiene algunas funcionalidades extra. Uno escribe una carta que la entiende solo una computadora, y esa carta, que es un programa, en definitiva es ejecutado. Y entonces se produce un software que puede ser ejecutado por una computadora y hacer algo útil. Ahora, la programación vendría a ser como el equivalente a el apilar ladrillos en una construcción edilicia, ¿no? Construcción civil. Uno, si va a construir un edificio complejo, no se pone a apilar ladrillos de una, ¿no? Cuando uno va a construir un software complejo, no se pone a programar sin haber pensado bien cuál es el diseño arquitectónico, cuáles son las funciones que tiene que cumplir, cómo va a estar organizado este software complejo que uno va a construir. Ese proceso, que va mucho más allá de la programación y que es la parte en un sentido mucho más compleja y más decisiva sobre la calidad de lo que se va a construir, se llama ingeniería de software. Los ingenieros civiles sabemos lo que hacen, ¿no? Hacen planos y hacen cómputos de estructura para saber si el edificio se va a caer o no. Correcto. La verdad es que los ingenieros de software no tenemos tan claro lo que deberían estar haciendo. Tal vez es la diferencia entre una disciplina de 60 años y una de miles de años, ¿no? Entonces mi trabajo es investigar cómo debería ser la disciplina de la ingeniería de software. ¿Qué es un plano para un software? ¿Qué tipo de cálculos matemáticos se deben hacer para saber que el software después va a funcionar bien? Bueno, eso es una línea de investigación incipiente, pero a su vez una línea que tiene resultados, y esos resultados son importantes aplicarlos y transferirlos a la industria para que efectivamente se pueda hacer software de una forma ingenieril, predecible y de calidad. Ahora, para entender un poquitito más la cosa el software es el que produce que una persona sentada frente a una computadora, mediante ese software o programa ya establecido, pueda desarrollar su actividad conforme a sus propias necesidades. Está claro esto, cualquier persona que maneja un Word evidentemente ya lo hace, pero está programado. Ahora,
tu actividad en última instancia es ver el mecanismo ingenieril de cómo se produce ese software. O sea que es mucho más complicado todavía que hacer el programa propiamente dicho. Efectivamente, a eso me dedico. Cada disciplina tiene sus dificultades. Claro. Yo no digo para nada que construir software, programar sea fácil, ¿no? Son todas actividades intelectuales complejas. Pero efectivamente yo me dedico a pensar cómo debería desarrollarse software. No lo desarrollo. No, claro. Este es el problema. Uh-huh. Es decir, ¿y en qué consiste esto? Porque para meternos... Lo bajamos un poquito a tierra. Claro. Bueno, a ver, mi trabajo particular, yo trabajo sobre algunos aspectos de la ingeniería de software. En particular me interesan las problemáticas de construir programas que nunca terminan, como el procesador de palabra, que nunca termina, está usándose todo el tiempo. No es como los programas viejos que uno le da un par de datos, procesaba la computadora 2 días y te decía el resultado es 23, ¿no? Se llaman sistemas reactivos, porque reaccionan al usuario. Y en particular me interesan los sistemas distribuidos reactivos, así que funcionan en varias computadoras al mismo tiempo y el programa en sí se tiene que comunicar con distintas computadoras para resolver una tarea. Entonces, yo lo que hago es desarrollar teoría matemática, por un lado, para poder hacer programas que razonan sobre otros programas. Pues en definitiva, yo lo que hago es hacer un programa que, dado un software, puede decir si va a colgarse o no, o puede decir cuánta memoria va a consumir. Ese es el tipo de herramientas que yo apunto a construir. Entonces, para construir un programa que puede procesar otro programa y decir si funciona o no, se necesita hacer que el programa razone automáticamente. Eso está vinculado con la lógica. Yo trabajo en sistemas lógicos que puedan razonar sobre programas, que lo puedan hacer de manera eficiente, para que no tarde 2 años en procesar un programa y decidir si va a funcionar o no, sino que lo puede hacer en un tiempo razonable para que un ingeniero de software efectivamente lo pueda usar. Así, lógica, algoritmos para poder hacer estos métodos de razonamiento automáticos eficientes. Esa es mi actividad del día a día. No, es una actividad bastante compleja porque supongo que ya el programador tiene que saber interpretar las necesidades del que le va a pedir que le haga el programa. Y en tu caso en particular, generar la posibilidad de que el que va a hacer el programa tenga los elementos técnicos adecuados como para hacerlo en tiempo, forma y lugar. Es decir, en los tiempos, porque preparar un programa no es tan fácil y requiere tiempos de ejecución incluso. Entonces, tu labor sería ver cómo puede realizarse ese trabajo a lo mejor con más efectividad, menos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco la cosa. Sí, está muy bien. Y es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque evidentemente los elementos técnicos te responden como para lo que vos necesitas o vos los obligás a que te respondan. Sí, a ver, el problema es interesante, es un problema imposible en principio. Se sabe matemática, que está matemáticamente probado que ver que un programa, por ejemplo, no se cuelga es imposible. No se puede hacer automáticamente. Entonces la cuestión es cómo podemos resolver esa generalidad en lo particular. Y bueno, para todos los programas esto no se puede hacer, pero para algunos tipos de programas sí. Y para algunos tipos de errores sí. Y eso es lo que lo hace, ese es el desafío científico, ¿no? Ahora, ¿qué relación puede haber con el programador y ustedes? Bueno, una de las cosas que hacemos nosotros es producir herramientas que usan los programadores. Uh-huh. Los ayudamos a un programador. De la misma manera que cuando escribís una carta en el procesador de palabra, ahora estamos acostumbrados a que el procesador de palabra diga, acá hay un error sintáctico, ¿no? Te falta un acento. Incluso errores gramaticales detectan. Algunas herramientas que producimos nosotros hacen eso con programas. Mirá que esto no va a funcionar. Esta instrucción la computadora la va a interpretar mal. O esta secuencia de acciones que le estás pidiendo que le haga a la computadora posiblemente hagan que se quede sin memoria. Ese tipo de cosas. Entonces, son mensajes que el programador va viendo en su entorno de programación que se parece mucho a un procesador de palabra. Ahora, ¿y cómo juega todo esto que estamos conversando en este tema de la enseñanza de la programación en las escuelas primarias? Bueno, juega de la siguiente manera. A ver, si estamos convencidos de que el software va a formar una parte esencial de nuestras vidas de aquí en adelante, el entendimiento de cómo funciona el software
debería ser una parte básica de la formación para cualquier persona de la sociedad. De la misma manera que los chicos es importante que entiendan cómo funciona el mundo, la física, y entender cuestiones básicas sobre el funcionamiento de nuestro mundo en términos físicos o químicos. El software es un elemento tan prevalente que entender qué significa, qué es, cómo se produce, qué posibilidades tiene, e incluso saber producirlo como herramienta de trabajo, creo yo que es una parte importante y va a ser cada vez más importante en la formación de los individuos de la sociedad. Hay una charla muy linda que yo vi el otro día que se llama Programar o ser programados. Si la programación y el software van a tener un rol tan prevalente en la sociedad, no podemos dejar que esté en manos solamente de expertos y que la sociedad en general no entienda de qué se trata. Además, la programación es una forma de resolver juegos, es una forma de desarrollar una capacidad algorítmica, por lo tanto una forma de desarrollar capacidades mentales importantes, y eso está mostrado que ayuda mucho en los años formativos, en la primaria, para desarrollar formación formal, lógica, que es evidentemente útil para la vida en general. Ahora, yo, mientras vos estás realizando este análisis y me estás clarificando estos conceptos, salvando las distancias, lo asocio un poco a lo del doctor Manes, cuando habla que el cerebro tiene tantas cosas que no se llegan nunca a llegar a determinar. Entonces, esto, comparándolo con el trabajo que realizás vos, sería como que vos estás intrincando, te estás metiendo dentro del cerebro propiamente para establecer pautas y clarificar conceptos que después venga alguien para que le indique al cerebro cómo tiene que producirlo. Sí, a ver... es un poco complicado, pero... Por ahí, para separar, yo no trabajo en temas de educación, no, pero me parece un tema muy importante y por eso quería charlarlo un rato. Me parece que la capacidad de razonamiento formal y rigurosa sobre cualquier tema es una habilidad que todos debemos desarrollar. Y la programación es una forma muy divertida y potente de desarrollar el pensamiento formal y algorítmico. Entonces me parece que es una herramienta que debería enseñarse mucho más tempranamente. No soy yo solamente, sino que hay toda una iniciativa que se llama code.org, es un sitio web y toda una iniciativa para insertar el tema de la programación en la primaria, para reemplazar lo que hacen hoy en día los chicos, que es que aprenden a usar una computadora. Es como, hoy en día los chicos en la primaria tienen una materia que es como si nosotros hubiéramos tenido la materia aprendamos a usar el transportador. No, el transportador se usa para resolver problemas y aprendimos aprendizaje a usar el avirome. No. Entonces, lo que hoy se enseña en las escuelas, como informática, que es voy a aprender a usar un procesador de palabras, es súper básico. Lo que se debería estar enseñando es cómo pensar algorítmicamente y cómo hacer que una computadora haga lo que uno quiere. Ahora, eso es como, ¿no sería como mecanizar un poco el pensamiento y introducirlo dentro de un espectro muy distinto a lo que es la capacidad humana de poder razonar per se? No, todo lo contrario. A ver, el razonamiento... Porque programar y ordenar la programación del cerebro es como... ¿no? Pero el razonamiento es... que es una cosa natural. Pero un razonamiento es una actividad muy rigurosa de ordenamiento de ideas, de concatenación según ciertas reglas en donde un razonamiento hace que un razonamiento sea sólido o no lo sea. Y ese ordenamiento de causas y consecuencias se parece mucho a el ordenamiento que uno tiene que hacer para decirle a una computadora lo que tiene que hacer. Decirle a una computadora lo que uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer es programar y de alguna manera es un razonamiento que te lleva irremediablemente a la solución de un problema. Ok. Mi estimado Sebastián, gracias por venir. Ha sido muy ilustrativo todo lo que hemos conversado, así que en cualquier momento volvemos para seguir hablando del tema. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar. Y a ustedes nada más. El próximo viernes, a partir de las 13 horas, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.